Hola chicos, ¿qué tal? Ya estamos en otro video. De hecho, no sé, pues no es como una serie como tal. Aquí vamos a hablar un poquito acerca de cosas que pues te pueden preguntar en una entrevista técnica. Y pues una pregunta que casi siempre te van a hacer, al menos para posiciones de entrada, bueno, tal vez para todas las posiciones, te van a preguntar acerca de los principios SOLID. Y bueno, normalmente nosotros investigamos qué son los principios SOLID, los entendemos, pero no sabemos pues cómo podemos aplicarlos a nuestro desarrollo Android, ¿no? Como tal. Entonces, por ejemplo, yo quería darles algunos ejemplos de cómo podíamos utilizar los principios SOLID en desarrollo Android como tal, ¿no? Pues muy como especializado. Entonces, para eso vamos a nuestro primer principio, que sería la S. Como ustedes sabrán, SOLID es un conjunto de 5 principios, uno por cada letra. Y el principio es la S, en este caso es el Single Responsibility. Y ese principio nos dice que nuestros use cases o nuestras funciones deben de tener solamente una razón para cambiar o una funcionalidad como tal. Y aquí, por ejemplo, yo estoy en el playground de Kotlin, donde tengo pues algunos ejemplos donde podemos trabajar, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un login use case y como ustedes pueden ver, tenemos una función que es login, en la cual mandamos un email y un password, ¿no? Como un login pues normal. Tenemos una condición en donde si tenemos un token, no sé si por ejemplo el usuario ya está autenticado por alguna función que tengamos y ya tenemos ese token para volverlo a loguear, pues podemos hacer login con el token, ¿no? En caso contrario, tendríamos una función o una lógica que le haga login sin el token. Y aquí mismo tenemos otra función que es el hash token, que aquí nos vamos a decir si tenemos pues el token guardado o no en el preference, ¿no? Que por ejemplo aquí pues podría ser es echar el preference, pero aquí puede ser pues cualquier cosa en donde obtengamos el token. Ahora, ¿por qué está mal esto? Bueno, eso está mal porque, bueno, no está mal, simplemente no cumple con el principio de single responsibility, porque como ustedes pueden ver, nosotros tenemos más de una razón para cambiar nuestro código. O sea, nosotros podemos cambiarlo porque queremos cambiar la lógica del token, o porque a lo mejor ya no se utiliza, o porque queremos cambiar la forma en la que estamos logueando, o la forma en la que logueamos con el token, o la forma en la que logueamos sin el token. Entonces es importante aquí pues que nosotros entendamos esto, y con esto pues podemos proponer, en este caso es como lo que te recomiendan hacer, que es crear use cases atómicos, ¿no? Como tal, que de por sí ya tus use cases deberían ser atómicos. Entonces, si tú utilizas bien tus use cases, ya diríamos que cumplirías con el 5 responsibility. Pero, por ejemplo, aquí lo que recomiendan hacer es que nosotros tengamos un use case que sea Verified Token Use Case, en donde vamos a tener la lógica para el token y simplemente eso. Si queremos cambiar la lógica del token, pues vamos a ese use case y lo cambiamos. Y a su vez tenemos el login use case, que es donde vamos a cambiar la lógica del login y donde si queremos cambiar algo, pues vamos a ese archivo. Y con eso llegamos a nuestra segunda letra o nuestro segundo principio, que es la O, y la cual, tiene como significado el Open to Extension and Close to Modification. Eso quiere decir que nuestras clases deben de estar, como dice su nombre, abiertas a la extensión, pero cerradas a la modificación. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando nosotros queramos añadir más funcionalidades a una clase, estas funcionalidades no deben de romper la funcionalidad que ya tiene como tal nuestra clase, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un generador de hash, o sea, en este caso es una función, bueno, es una clase que tiene una función a la que nosotros le vamos a mandar un valor y nos va a retornar pues algún encriptador o cifrador, por así como ustedes le quieran decir, dependiendo del valor que le mandas, ¿no? Si por ejemplo mandamos SHA-256, pues nos va a mandar pues esta cosa ya cifrado. Entonces depende mucho de lo que quieran hacer, ¿no? Por ejemplo, es un ejemplo de el típico ejemplo donde tú tienes varias opciones, tienes un when y tú le mandas un valor y te regresa algo. Este igual, como les digo, no es erróneo, pero no cumple con este principio, porque ahora imaginen que queremos agregar una nueva tecnología de cifrado, ¿no? Un nuevo algoritmo. Pues si nosotros queremos añadir un nuevo algoritmo, vamos a tener que agregar una nueva condición aquí en el when, y entonces nuestra funcionalidad como tal ya va a cambiar, porque ya pasamos de a lo mejor dar soporte a 4 a dar soporte a 5. Y a lo mejor ese cambio hace que donde estemos utilizando este código pues ya no funcione como funcionaba antes, ¿no? Entonces lo que se propone hacer aquí para cumplir con este principio es algo muy parecido al Pattern Strategy, por si han escuchado hablar de él. Creo que tengo un post en LinkedIn acerca
de cómo implementar el patrón strategy. Voy a ver si encuentro el link y se los dejo en los comentarios. Pero bueno, es algo muy parecido, ¿no? En este caso nos proponen tener una interfaz que sea el hash generator, en donde pues nosotros vamos a definir la función que es generate hash y igual un valor, ¿no? En este caso pues el string, que es el string que queremos pues cambiar, ¿no? Entonces, nosotros tenemos varias implementaciones de ese hash generator, ¿no? En donde dependiendo de estas vamos a poder hacer uno u otro algoritmo de cifrado. De esta manera, si nosotros queremos añadir un algoritmo más, pues únicamente tendremos que crear una nueva clase y podríamos cambiar esa nueva clase. Y por ejemplo, si ustedes quieren cambiar la forma en que funciona un algoritmo, pues simplemente cambian esa clase y no tienen que venir al archivo donde vamos a tener la lógica de a lo mejor 75 tipos de cifrado, ¿no? O sea, aquí son 3, pero a lo mejor tienes una superclase donde tienes muchísimos y así pues es un poquito más fácil controlar esta información, ¿no? Y llegamos a nuestro tercer principio, o tercera letra, como quieran verlo, es la L. Y esta tiene como significado el scope substitution o sustitución del scope. Y pues prácticamente este hace referencia a que cuando nosotros tenemos una clase y heredamos de esta, pues esta debe de poder ser sustituida por todas las subclases que nosotros tengamos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la clase vehículo, que tiene una función que es ir en reversa, y pues es abstracto, ¿no? La clase es abstracta, la función es abstracta, y tenemos una clase que es camión, que pues normalmente puede pues implementar, bueno, puede hacer el override de la función de ir en reversa, y tenemos un print, ¿no? Normal. Y tenemos una bicicleta que también está heredando de vehículo porque pues es un vehículo. Y tenemos la clase de pues ir en reversa, que a lo mejor se puede hacer en una bicicleta, pero como que no hace sentido, ¿no? Porque las bicicletas pues, van para adelante y si quieres ir para atrás, pues no es como que sea la funcionalidad normal de una bicicleta, ¿no? Entonces aquí como que rompemos ese principio porque nuestra bicicleta ya no tiene sentido que tenga ese método, porque pues la bicicleta no puede ir hacia atrás, no eres tú el que empuja la bicicleta para atrás. Entonces, este es un ejemplo pues muy burdo de lo que podemos hacer, pero bueno, de lo que podríamos tener, pero la solución sí es bastante ilustrativa, como podemos ver aquí, donde lo que tendríamos que hacer en este caso es crear clases auxiliares, entre comillas, que nos digan o que implementen el comportamiento que necesitamos, ¿no? Por ejemplo, tenemos la clase abstracta vehículo, que en este caso no tenemos ningún método ni nada. Y tenemos la clase abstracta que es vehículo que puede ir en reversa. O sea, tenemos una clase abstracta que nos dice que es un vehículo que literalmente puede ir en reversa, donde igual tenemos la función abstracta de ir en reversa. A su vez tenemos la clase de camión, que ahora ya no va a heredar de vehículo, va a heredar de vehículo que puede ir en reversa. Y al heredar de esta clase, a la vez está heredando de vehículo, porque recuerden que vehículo que puede ir en reversa, pues hereda de vehículo, ¿no? Entonces tendríamos todas las propiedades que tenga vehículo, que en este caso no tenemos nada por ser un ejemplo, pero a la vez ya tenemos esta función que es ir en reversa, ¿no? Que ya el camión puede ir en reversa. Y finalmente tendríamos la clase bicicleta que heredaría de vehículo y que ya no tendría pues una función o no tendría elementos, al menos hasta ahorita, que pues no le pertenezcan, ¿no? Que no haga sentido que los tenga y que no pueda pues ser intercambiado. Por ejemplo, aquí vehículo puede ser intercambiado por bicicleta o por vehículo que puede ir en reversa sin problemas. ¿Cuál es la cuestión aquí? La cuestión es que este principio únicamente se aplica a hijos directos. Por ejemplo, camión, tú podrías pensar que es hijo de vehículo, pero en realidad no. O sí es hijo de vehículo, o sea, sí hereda de vehículo porque está heredando de una clase que hereda de vehículo, pero este principio ya no aplica para hijos que ya, digamos, como abuelos, ¿no? Algo así. O sea, si ya es simplemente aplica para la conexión directa. O sea, si por ejemplo vehículo tiene que aplicar con vehículo que puede ir en reversa y camión tiene que aplicar con vehículo que puede ir en reversa. Camión, hablando acerca de este principio, ya no tendría relación con vehículo, entre comillas, ¿no? Porque sí tendría, pero ya para ejemplos de la sustitución del scope, ya no tendría por qué cumplir con el principio. Simplemente son hijos directos de las clases. Bien, con eso llegamos a nuestro cuarto principio, cuarta letra, que es el interface segregation. Y en este caso, este principio hace referencia a que una función o una clase no debe de tener, bueno, más bien una interfaz, para ser exactos, como dice el nombre, una interfaz no debe de tener funciones o información
que no le sirva, o sea, que no vayas a hacer nada con él, que normalmente a lo mejor pasa, ¿no? Que nosotros tenemos un payment service, tenemos pagar con tarjeta de crédito o pagar con PayPal, y al final implementamos esa interfaz que es un servicio que es PayPal Service, que va a implementar el payment service, y aquí pues podemos tener podemos hacer el override, o sea, la implementación de la función de pagar, en este caso por ejemplo con PayPal, que sería aquí la lógica. Pero si nosotros queremos pagar con credit card, pues le ponemos que no es soportado ese método de pago, ¿no? Entonces, ¿por qué nosotros? Eso es como muy trivial este principio, pero literalmente, pues, a veces lo hacemos como programadores, tenemos este tipo de errores. Bueno, no de errores, pero sí de inconsistencias, ¿no? Que por ejemplo nosotros tenemos una función que no tiene sentido que exista si no la vas a utilizar, entonces pues bórralo, ¿no? Bórralo o haz lo que tengas que hacer para que pues ya no esté ahí, ¿no? Que es precisamente lo que tenemos aquí como solución, que es tener una interfaz que sea el payment service, la función pay, las credenciales y simplemente pagar, que en ese caso es pagar con PayPal nada más, ¿no? Porque no vas a dar soporte a pagar con tarjeta de crédito. Si tú quieres pagar con tarjeta de crédito, pues créate otro servicio donde tengas pues tu forma de pago con tu tarjeta de crédito, que sería algo muy parecido a lo que vimos en principios anteriores, ¿no? Con el método que es muy parecido al método de strategy, bueno, el patrón de strategy. Y finalmente aquí tenemos el Dependency Inversion, que hace referencia a nuestra letra D. Y esto es algo muy común, o sea, este tal vez sea lo que ustedes más entiendan, porque a lo mejor los otros dos no se ven tan claros al momento de ya hacer pues, desarrollo Android como tal. Pero por ejemplo, el Dependency Inversion nos hace alusión a que nosotros como desarrolladores debemos depender de abstracciones y no de conjeturas. Por ejemplo, todos hemos visto pues miles de tutoriales donde utilizamos Hilt o donde utilizamos pues este tipo de tecnologías de inyectores de dependencias, y a lo mejor se preguntarán como por qué pues funcionan así, ¿no? ¿Por qué me hacen crear una interfaz e implementarla cuando yo pues puedo crear simplemente la implementación y ya está, ¿no? Pues eso es porque quieren seguir precisamente este principio, que es una buena práctica, que es depender de abstracciones. ¿Y a qué se refiere de eso? Por ejemplo, aquí tenemos un view model, literalmente un view model como los conocemos, donde estamos mandando un repositorio. Y aquí tenemos el repositorio y tenemos la implementación. Imaginen que su repositorio es su repositorio de login, por ejemplo, login repository. Y ustedes tienen su login con Facebook nada más. O sea, porque ustedes solo quieren tener un método de login y es login con Facebook. Y al final, bueno, llega el día de mañana, llega Google y les dice, oye, vamos a cambiar esto, ahora ya no va a ser Facebook, ahora va a ser Google. Entonces ahora tienen que cambiar en todos los lugares donde ustedes usaban este repositorio, cambiarlo de Facebook a login. Digo, a Google. De Facebook a login. Entonces, si ustedes lo cambian de Facebook a Google, pues van a tener que estar cambiando, van a tener que estarse metiendo a todas las clases donde lo utilizan, y pues eso va a ser un montón de tiempo, ¿no? Lo que se supone que deberíamos hacer, que es lo que Hilt nos hace hacer, sin que nosotros lo sepamos, es tener nuestras interfaces, que es donde vamos a poner los métodos que vamos a utilizar, y las implementaciones de esas interfaces, ¿no? Por ejemplo, ahorita podríamos tener un login repository que tenga la función login, que tenga la función sign up, login out, cosas así. Y nosotros podríamos implementar diferentes tipos de esa interfaz en las diferentes pues, implementaciones de nuestro login, ¿no? Podríamos tener Google Login Implementation o Facebook Login Implementation. Podríamos tener diferentes implementaciones de una misma interfaz, ¿no? De esa manera, si nosotros queremos cambiar, que por ejemplo Hilt nos lo hace mucho más fácil, si nosotros queremos cambiar nuestra implementación de login, si queremos pasar de Facebook a Google, o si por ejemplo queremos pasar de Retrofit a Firebase o algo así, o si queremos, o a Ktor, si queremos cambiar de tecnología, por así decirlo, simplemente tendríamos que cambiar la implementación que nosotros estamos proveyendo en nuestros módulos de Hilt, ¿no? Que Hilt, por ejemplo, es un ejemplo, que es probablemente el inyector de dependencias pues, más utilizado en Android. Entonces, simplemente cambiamos la implementación y ya tendríamos nuestro nuevo repositorio o nuestro nuevo data source o nuestro nuevo local data source en todas nuestras clases que lo utilicen, ¿no? Porque Hilt ya trabaja de esa manera. Entonces, de esa manera te ahorras el estar buscando todos los lugares donde has utilizado ese repositorio o ese data source o ese cualquier cosa que pueda cambiar de implementación, ¿no? Como lo vimos, por ejemplo, con los cifrados, también podrías, si solo vas a utilizar uno, pues de esa manera ya podrías cambiarlo utilizando Dagger, Hilt como tal.
Entonces, pues eso es a lo que hace referencia a este principio, que es Dependency Inversion. Y bueno, eso fue todo. Espero que les haya servido. Recuerden, simplemente es una pequeña introducción para que ustedes no los agarren en curva cuando pues tengan alguna entrevista técnica, porque siempre te van a preguntar acerca de los principios, de cómo los aplicas. Entonces, a lo mejor nosotros a veces sí de plano no los aplicamos y a veces sí los aplicamos, pero nosotros no sabemos que los estamos aplicando. Entonces, por eso mismo quería compartirles esta guía, esta pequeña guía. Voy a dejar todas las referencias en la descripción. Dejen sus comentarios igual si saben algún otro ejemplo de dónde podremos aplicar cualquiera de estos principios y nos vemos en el siguiente video. Bye.